Y justamente para analizar estos hechos, pues vamos a conversar con el doctor Alberto Asís Nasif. Él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Muy buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Natalia y José Ángel. Muchas gracias por su tiempo, es un placer como siempre. Doctor Alberto Asís Gracias. Nasif, a partir del 2 de julio del año pasado, nuestro país cambió, México cambió. ¿Podríamos decir, o desde su punto de vista, si se perdió algo, si se ganó algo en este cambio? Bueno, me parece que hubo, a partir de la elección del 2018, un realineamiento político que se reflejó en este momento electoral tan importante para el país, que venía de alguna forma en una serie de factores que lo habían llevado pues a una crisis, digamos, por los graves problemas que se habían generado y que se habían agravado, que no habían sido resueltos en las anteriores administraciones. ¿Qué se ganó? Me parece que la posibilidad de tener un cambio de forma pacífica a través de un proceso electoral y de alguna manera pues establecer la posibilidad de empezar a resolver esos problemas. Me parece que todavía no hay así como grandes pérdidas que se pudiera decir. ¿Qué se perdió? Como la oportunidad todavía está en las grandes expectativas que existen de que este gobierno pueda, de alguna manera, empezar a resolver esos graves problemas. Y creo que con este clima, más o menos, llega al primer informe el nuevo gobierno, ¿no? El presidente López Obrador. Y antes de entrar en detalle, doctor Asís, a esta pues primera presentación que tendrá para rendir cuentas el presidente, estos últimos días al interior de Morena en el Senado, entre los dimes y diretes, se está dividiendo el partido en el poder y esto entonces pondría en riesgo la hegemonía en el Congreso de la Unión. Bueno, creo que hay una lucha ahí importante en el partido que tiene sus expresiones. Yo distinguiría diferentes niveles. Uno es precisamente en el Congreso, en el Senado se vio de forma muy clara como esta elección que fue de alguna manera impugnada por uno de los contendientes, por Martí Batres, y que retoma el órgano que tienen dentro de Morena, de la comisión de justicia, y que invalida la elección por el mecanismo como fue hecha. Finalmente, el resultado es que van a tener que volver a hacer esa elección. Martí se retira y entonces va a quedar la senadora, otra vez esta senadora tabasqueña, que había sido electa de forma pues un poco tramposa, porque pusieron a algunos senadores del partido Encuentro Social, que no eran de la fracción. Entonces, ahí sí hay un conflicto, yo creo una tensión importante. Parece que va en vías de solución, no así en la Cámara de los Diputados, en donde ahí están más bien los partidos de oposición, concretamente Acción Nacional, está apelando a un viejo acuerdo que se había elaborado allá a finales de los años 90, de que se turnaran la presidencia, ¿no?, de la mesa, y bueno, ahora Morena, como un partido mayoritario, no quiere retomar este encuentro, esta regla, digamos, y entonces pretende ahí continuar, digamos, con la presidencia de la mesa. Es diferente la situación. Me parece que este es un elemento. El otro elemento tiene que ver con la elección del liderazgo, digamos, ¿no?, de la presidencia de Morena, que se va a llevar el próximo 20 de noviembre, y que hay aquí pues varios aspirantes, la misma Jacob Polensky, que es la actual presidenta, está este diputado Delgado, y está también Berta Luján. Y bueno, la reunión que tuvieron ayer los legisladores con el presidente, pues él sugirió, ¿no?, pero vamos a decirlo en esos términos, que lo hicieran por encuestas. Ellos han hecho este mecanismo
para elegir a sus candidatos a los diferentes puestos de representación popular, ¿no? Y entonces es un mecanismo que puede resolver y al mismo tiempo no termina como de resolver. Sin embargo, la reglamentación interna de Morena dice que se tiene que hacer por una votación, voto secreto, directo, etcétera. Y entonces, para cambiarlo, hacer una encuesta, tendrían que cambiar la reglamentación, y para cambiar la reglamentación tendrían que ir a una asamblea, y la asamblea pues es donde se va a elegir. Entonces, lo pueden hacer en un futuro, digamos, decir, vamos a cambiar y entonces ahora vamos a elegir por el método de la encuesta. Pero por lo pronto tendrían que cambiarlo, ahí lastimar un poco ya tendría como nombre y apellido en la intencionalidad de que fuera por encuesta, cambiar la convocatoria, en fin, ya se meterían en una serie de problemas legales para ajustar, digamos, esta recomendación del presidente, ¿no? Entonces ahí el momento creo que es el tiempo en donde lo van a hacer. Creo que esa es la parte más importante. Si lo hacen después de la elección esta, ¿no? O lo hacen antes, y entonces si lo hacen antes creo que eso podría complicar un poco y generar ahí pues un poco de malestar hacia dentro del partido. Me parece que este es un elemento sensible, digamos, de la relación del mismo partido y la dinámica de un partido político, en donde pues por supuesto hay grupos que se van formando y que pugnan por los diferentes mecanismos. Esto es lo que sucede en cualquier partido. Lo importante es si pueden respetar sus propias reglas y sus mecanismos internos democráticos para poder generar, digamos, un resultado satisfactorio en donde no haya rupturas. Creo que esto es lo importante, ¿no? Porque ya vimos lo que sucedió con el PRD. El PRD, las últimas elecciones se acusaban de fraude entre las fracciones, las tribus, etcétera. Eso terminó muy, muy mal, digamos, ¿no? Porque se hacían trampa ellos mismos. Entonces, pues la idea, López Obrador les dijo, esperemos que no se eche a perder el partido, ¿no? Porque pues yo me saldría, yo no jugaría en ese juego, ¿no? Claro. Doctor Alberto Asís Nasif, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Finalmente, este domingo va a ser el primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a lo largo de la historia, este día se ha manejado de distintas maneras. El día del presidente, se hace un informe en vivo, se presenta nada más el documento. ¿Qué podría esperarse de este informe, habida cuenta de que pues todas las mañanas tenemos esta rendición de cuentas de alguna manera que son las mañaneras? Bueno, me parece que en efecto, como menciona José Ángel, el informe se ha transformado, digamos, y se ha transformado un poco en la expresión de lo que ha sido el mismo sistema presidencialista, ¿no? Decían al principio, cuando la elección esta de 2018, es que vamos a volver al presidencialismo, es que siempre ha sido México un sistema presidencialista. Y entonces sí, en efecto, el régimen priista pues volvió el 1 de septiembre, el día del informe, como el día del presidente. En efecto, eso era. Luego, ya cuando hubo pluralidad y la oposición ganó posiciones muy importantes, entonces se volvió como un día de la impugnación, un día contra el presidente. Finalmente no supieron resolver este mecanismo y después se volvió el día sin el presidente, porque pues entonces ya no iba el presidente, ya nomás mandaba el informe y se entregaba ahí en la Cámara de los Diputados, ¿no? En la sesión esta conjunta del Senado. Entonces ahora lo que se ha anunciado hasta ahorita es que va a haber la entrega, que va a haber un mensaje por parte del presidente ese mismo día. Me parece que aquí, independientemente de la forma en la que se vaya a resolver, ¿no? Porque se estuvo un poco manejando la idea de que si iba a ir el presidente otra vez al Congreso, en fin, creo que ahorita tendría la fuerza y la capacidad para regresar a ese ceremonial, pero esperemos que el ceremonial cambie, que no vuelva a ser otra vez lo que fue en el pasado. Sin embargo, independientemente de este elemento formal, que en política es muy importante,
Vamos a ver, yo llamaría la atención en algunos de los puntos sensibles, por ejemplo, que vamos a ver cómo lo trata, porque el tono con el que se toca el reporte, digamos, ¿no? Ya tuvimos a los 100 días, hubo como una especie de informe, luego al aniversario electoral del 1 de julio hubo otro, en fin, entonces sería como una tercera ocasión en donde el presidente va a rendir cuentas, independientemente de esta pues serie como de conferencias diarias, ¿no? Las famosas mañaneras, que es una suerte de, pues, entre informe y toma de posición y expresión, digamos, de las políticas que se llevan a cabo. Entonces, el tono acostumbrado, digamos, ¿no? de los informes es como siempre muy triunfalista, como el decir hemos logrado, hemos cambiado, etcétera, etcétera, ¿no? Esta puede ser una parte. Y lo que siempre se extraña es como el reconocimiento de los problemas importantes del país, es decir, el balance real que pueda hacer el jefe del Ejecutivo. Y aquí me parece que sería interesante ver si hay realmente este tono, que no sea el mero triunfalismo, porque hay áreas muy importantes, es decir, no se han resuelto los graves problemas por los que hubo este cambio electoral. Y yo señalaría, en primer lugar, pues toda esta cuestión de la violencia y la inseguridad que hay en el país, pues, con cifras muy alarmantes. Sin duda. Doctor Alberto Asís Nasif, profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, le invito a que después de esta primera entrega del informe del presidente, pues después continuemos esta conversación para los análisis pertinentes. ¿Cómo no? Claro, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, un placer.